Recomendaciones para la carga animal. Al referirnos a la carga animal, hacemos referencia a la cantidad de vacunos por unidad de superficie. Esta cantidad puede expresarse en vacas por hectárea o cabezas por hectárea. A continuación, en este video te compartimos recomendaciones por productores ganaderos, y recuerda, si te gusta este tipo de videos, por favor suscríbete al canal de Infoagrícola GT, y dale al botón de me gusta. La carga animal define gran parte del hato vacuno, y la estabilidad productiva y ecológica de las pasturas. Para hacer las cosas de forma correcta, se debe realizar un ajuste de la capacidad de carga periódicamente. La carga animal tiene incidencia directa sobre las características de estabilidad y productividad de los potreros, entre las cuales podemos mencionar a la composición botánica, cantidad de forraje, calidad forrajera, crecimiento anual, estructura física de la vegetación, entre otras. Para poder determinar de la carga animal y su ajuste periódico se deben llevar a cabo las siguientes recomendaciones. Lo primordial es realizar un ajuste periódico a la carga vacuna. La observación es básica, hay que analizar la estabilidad de la pradera y la producción vacuna. Esta acción debe hacerse mínimamente una vez por año. En el seguimiento de la productividad de los vacunos, se deben de analizar las ganancias de peso de los vacunos, tanto de recría como de engorde, condición corporal de vacas de cría, debido a la relación con los índices reproductivos. Realizar la composición botánica. La recomendación es conocer las principales especies y seguimiento de reducción o incremento de dichas especies. Para el tema de la cantidad de forrajes, se debe observar los siguientes aspectos. 1. Pasto disponible al entrar y salir de un potrero. 2. Pasto disponible antes de la entrada a la época de invierno. 3. Pasto disponible antes de épocas de altos requerimientos de los vacunos. 4. Sobrepastoreo o subpastoreo. 5. Tener claro que la altura de los forrajes no es buen estimador de cantidad en las zonas subtropicales, esto por la estructura de las especies. Si decide utilizar la altura, también debe considerar si son especies rastreras o erectas. En temas de la estructura debe observar: 1. Relación tallo-hoja, si es alta indica subpastoreo. 2. Cuando las especies preferidas adquieren una forma tachada sobre el suelo, o escape al pastoreo paso previo a perderlas, indica sobreutilización de las mismas. Es muy importante tomar en cuenta el tipo de pasturas disponibles e informarse de las características de cada una. Un potrero integrado por especies rastreras es capaz de soportar mejor la presión de pastoreo y es más estable. Si el potrero está conformado por especies erectas, será necesaria una carga moderada o realizar un manejo del pastoreo rotativo, con el fin de conservar las productivas. Hay que tomar en cuenta el sistema de pastoreo. El pastoreo rotativo ha demostrado mejor conservación de las pasturas, lo que permite tener mayor carga, siempre y cuando el manejo sea adecuado. Asimismo, cuando se realiza el cambio de potrero se debe considerar a los vacunos, así como si el forraje remanente es escaso, es posible que en los últimos días o semanas se haya reducido el consumo vacuno, y esto limita directamente las ganancias de pesos diarios. Para finalizar, si el tipo de pastura lo necesita, una técnica de mejoramiento, como el corte, combinado con pastoreo rotativo, aumenta de forma importante la capacidad de carga animal.